A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Un saludo a nuestra amable teleaudiencia, deseando que las fiestas de Quito las hayan pasado de modo muy divertido, en familia, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, porque esa es, como hemos dicho reiteradamente, la única manera de evitar los contagios y la masificación de este problema. El día 10 de diciembre se celebró el Día Mundial de los Derechos Humanos. Esto fue una decisión tomada por la ONU el 10 de diciembre del año de 1948. La Asamblea General reunida en París decidió proclamar al mundo entero estos derechos para que sean cumplidos. Y solamente porque es importante voy a mencionar el artículo 25, que dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Concomitantemente con esto, se vio, mejor dicho, la necesidad de proclamar los derechos del niño. Y de eso simplemente quiero repetir el enunciado número 4, que dice: el niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. Con este fin deberán proporcionarse tanto a él como a su madre cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. En medio de esta pandemia se ha visto la necesidad de que esto se cumpla de una manera adecuada. Lastimosamente en nuestro país y en muchos otros del universo a veces no se cumplen con todas estas expectativas que deberían tener los niños como un derecho que debería cumplir el Estado y la sociedad en su conjunto. El día de hoy estamos con Rodrigo una vez más y queremos conversar con él de algo que es sumamente importante: las medidas preventivas de carácter general. ¿Cuáles son las que están recomendadas especialmente para los niños? Porque no son las mismas que se deben implementar para los adultos. A toda la audiencia, teleaudiencia, mis saludos. Gracias, doctor Gabriel. Y bueno, es bueno empezar con derechos, también con deberes, es decir, para que los niños tengan toda esa amplitud de derechos, hay deberes para ellos,
hay deberes para sus padres, hay deberes para los trabajadores de la salud y hay deberes para los políticos en ese aspecto. Hay déficit porque ya la vez anterior hablábamos de desnutrición y eso es de todo un grupo que no hemos cumplido acertadamente con las propuestas. Pero para eso está la prevención y esa es la salud, prevenir las enfermedades. Con el COVID-19, la mayor prevención de que se convierta de una epidemia a una pandemia tenía que haber sido por el gobierno del país donde surgió la enfermedad y la Organización Mundial de la Salud. La pandemia es culpa de los dos, digo yo. Sí, así es, porque si se daban cuenta del problema que fue advertido, si uno revisa la historia, fue advertido por médicos que después desaparecieron y algunos murieron. Y la Organización Mundial de la Salud, que esperó un tantito para decir que era una pandemia, ya se regó el virus y ahora estamos sufriendo esas consecuencias. Esa es la prevención mayor, pero no solo logró y ya estamos viviendo la pandemia. Entonces la pandemia ahora tiene medidas generales. Las medidas generales serían dos. Primero, aislamiento de las personas que tienen el virus, sea con síntomas o sea sin síntomas. Tampoco se pudo lograr. Solo demuestra, la ciudad de Guayaquil demuestra eso. Que cerca de Guayaquil empezó la primera persona que supuestamente fue la primera persona, y de ahí se diseminó a todo el país. Así fue, con alta mortalidad, como todos sabemos, porque se tenía que aislar al contagiado y a los contactos, que al principio se trató de hacer, pero fue muy tardío. La otra es que toda la población se aísle, que fue la cuarentena, pero en la cuarentena no podía dejar de trabajar el personal médico, el personal que alista comidas, el que reparte comidas, entonces no podía haber un aislamiento completo de la población mundial, porque no se puede seguir con los servicios básicos, etcétera, etcétera. Entonces, la tercera respuesta ahora va a ser individual, porque lo colectivo no ha funcionado. Entonces, lo individual quiere decir, te aíslas y sales lo menos posible, y si sales tienes que hacer distanciamiento, eso ya está trillado, pero es 1,5 metros, no 20 centímetros, 1,5 metros, sino que la gente parece que se ha olvidado cuánto es 1,5 metros. Segundo, el uso de mascarilla. La mascarilla al principio era una controversia, tenemos que usar este tipo de mascarilla que tenga 5 capas. Se acabaron enseguida y ya no hay esas mascarillas, esos ya ni en el medio médico hay esas mascarillas, porque esas son las N95, así se les catalogó. Ahora tenemos la KN95, la diferencia es que tiene solo 3 capas de protección entre la parte interna y la parte externa. Mientras más capas, menos probabilidad de que salgan los virus y entren los virus. Mientras menos capas tiene, menos probabilidades, pero actualmente la Organización Mundial de la Salud promueve que se use mascarilla, inclusive de tela. Para los niños, esa es la especificidad. Los niños tienen que usar mascarilla, sí. Las recomendaciones actuales de ayer, por la Academia Americana de Pediatría y por todo el mundo, es de que niños de más de 2 años deben usar mascarilla. Los menores de 2 años, no. Y dentro del grupo ese de 2 a 5 años se usará mascarilla, tanto en cuanto el niño pueda aprender a usar la mascarilla, sacarse si es que es necesario y ponerse. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de sofocación, es decir, de ahogamiento. El niño más de 6 años, ya si no tiene ningún problema de salud o problemas mentales o psicológicos o neurológicos, podrá usar muy bien, o tiene una discapacidad en que no puede usarlo. Pero hay los niños menores de 2 años, que ellos sí no pueden usar y tienen alto riesgo de sofocación, causa de muerte. Entonces, niños que tienen que salir, lo que recomiendo yo es que usen esos visores con cubierta hasta debajo de la mandíbula,
Y eso la mayoría no están vendiendo, sino que los propios padres lo hacen. Y eso es bueno porque ha habido la inventiva de proteger a los niños. La otra cosa es el lavado de manos. Nosotros, como pediatras, nos hemos recomendado, creo que desde el siglo pasado, que para disminuir la contagiosidad de las enfermedades tenemos que lavarnos las manos. Y de hecho eso lo hacemos para manejar a los niños. Los médicos pediatras hacemos eso para manejar a los niños. Ahora bien, eso es la gran positividad de la pandemia, que la gente, bien o mal, se lava las manos, bien o mal usa jabón y bien o mal usa alcohol. En cuanto al alcohol, tengo ciertas preocupaciones, porque el abuso del alcohol en las manos o en el cuerpo puede provocar intoxicaciones, como el alcohol que se usa no es el etílico, que es el que sirve para los licores, sino el metílico, para que tenga una mayor potencia y destruya más los virus, las bacterias, etcétera, etcétera. Su aplicación hace que, si es muy excesiva, puede absorberse ese alcohol y puede llegar a provocar problemas en el sistema orgánico, como neurológicos, cardíacos. Pero eso es un abuso, y a veces sí abusamos. Tocamos el volante, nos lavamos, tocamos del otro lado, nos ponemos, tocamos esto, limpiamos la casa a tutti frutti. Ya las veces anteriores dijimos que la probabilidad de que un virus que esté aquí sobreviva muchas horas y nos provoque la enfermedad ya es tal vez una casualidad. Entonces el lavado de manos, el distanciamiento y el uso de mascarilla es la vacuna actual que tenemos nosotros. Les digo vacuna porque eso va a servir para disminuir el contagio al resto de personas. Pero eso es la generalidad en cuanto se refiere a cómo vamos a prevenir la enfermedad. Sí, esto que estamos conversando es verdaderamente de una validez extraordinaria, porque las medidas se ha visto que han ido dando los resultados que se buscaban. Yo, sin embargo, he venido insistiendo en que hay algo que debió haber estado presente desde el comienzo mismo de la pandemia, si es que tuviéramos en nuestras escuelas, en nuestros colegios, programas de autocuidado de la salud. Porque el autocuidado de la salud es algo que practicamos muy poco y deberíamos hacerlo más a menudo, porque la salud es un bien tan preciado, la vida es tan preciada, que los primeros llamados a cuidarla somos nosotros. Y cualquier medida de autocuidado de la salud pues va a abonar en ese sentido, y vamos a enfermar poco y vamos con toda seguridad a prolongar nuestra vida. Yo he sido y soy hasta ahora un devoto del lavado de las manos. El lavado de las manos durante los años que ejercí la neonatología nos dieron resultados fabulosos, toda vez que atendíamos a niños extremadamente frágiles, extremadamente vulnerables a las infecciones, y esta obligación de lavarse las manos pues nos ha ayudado, y ahora no nos ha costado ningún trabajo cumplir con esa obligación de lavarnos las manos para evitar los contagios dentro de la casa y fuera de la casa. Tuvimos en el hospital personal muy comprometido, nuestras enfermeras ayudaron mucho, la licenciada Jiménez dio un aporte extraordinario para que esto se cumpliera y fuera una tarea obligatoria en el servicio de neonatología del Hospital Carlos Andrade Marín. Ustedes ven, el doctor Bozano y yo ahora estamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad, estamos con nuestra mascarilla, tenemos cierto distanciamiento y hemos venido pues lavando nuestras manos de una manera cuidadosa y eficaz. Dicho esto, creo que debemos topar un tema
que también es de interés general. ¿Cómo debería ser el reintegro de los niños a las actividades presenciales en la escuela? ¿Se recomienda? ¿Debería hacerse eso pronto? ¿Debería diferirse? ¿Cuál sería el momento más oportuno? El tiempo lo dirá, será la respuesta, porque no hay parámetros exactos hasta la actualidad. Se han escrito decenas de miles de artículos sobre el COVID y dentro de ellos hay sobre la escolaridad. Entonces, claro, al principio decían los niños no contagian, pero no es verdad, porque sí están contagiando. Es decir, antes se decía, ¿por qué no se enferman los niños? Porque no son contagiosos. Entonces, el adulto le contagia al niño, sí, eso es verdad. Pero también el niño ya contagiado puede contagiar a otros, pero no en la proporción que pasa con la influenza. La influenza es lo contrario, es el niño el principal promotor de la infección o contagiosidad de la infección. Ahora bien, la escolaridad, ¿qué está pasando ahora? Si uno revisa todo lo que está pasando, se da cuenta que están en la tele o los medios sociales, redes sociales, están dando la instrucción a los niños. Los que van a una escuela particular tienen más horas de trabajo y más trabajo en su casa. Los que van al régimen del Estado tienen menos contacto con sus profesores y menos tiempo en el Internet. Y obviamente va a haber diferencias. En países que ya han hecho estudios ven que hay un déficit de hasta el 40% de los que están aprendiendo por medio de redes sociales. Actualmente, en países desarrollados estamos hablando. En el país todavía no hay estudios, pero obviamente hay una diversidad de criterios de qué le damos, qué no le damos, qué le mandamos a estudiar. Entonces, primera parte, es bueno mantener la educación de los niños. Lo malo es que no todos acceden a los medios internauticos que necesitan. Entonces, en zonas rurales hay alta deserción de gente que está estudiando. En zonas urbanas también, porque no todos tienen facilidad para conectarse y recibir sus clases. Y ya se está viendo que hay hasta un 10% de maestros que no se conectan con sus alumnos actualmente. Es por eso que ya hay una disposición de que todos los docentes desde enero se reintegren al trabajo. Ahora, ha habido proyectos pilotos en la ciudad de Quito, porque en Guayaquil está vedado el reinicio de clases presenciales, pero en Quito y en ciertas zonas rurales del país se han empezado a hacer trabajos. Hasta ahora que sepamos, ninguno de ellos, ni sus profesores, ni sus alumnos, se han contaminado. ¿Pero por qué? Porque son pequeños grupos y pocos docentes. Entonces hay menos contacto, hay cuidados. Entonces es un plan piloto que puede funcionar en ciertas áreas, pero en otras no. Yo creo que el área rural sería bueno que empiecen, porque primero han desercionado, es decir, ya no están en clases, porque no lo acceden al Internet. Entonces, con pocos alumnos, con todas las medidas que acabamos de decir, y un docente que use todas las medidas y que enseñe esto, la probabilidad es de que sea menor el contagio y menor la enfermedad. En cuanto se refiere a ciudades como Quito, Guayaquil, donde las aulas son calientes, yo digo calientes porque se usan 5 horas de la mañana, 5 horas de la tarde y 5 horas de la noche con más de 30 alumnos, va a ser no posible mientras siga la enfermedad como está hasta ahora. Es decir, no hay posibilidades. Entonces, uno tiene que pensar a qué grupos yo le doy instrucción y quiénes pueden reintegrarse y quiénes no. La mayoría de los que estudian en el sistema público utilizan el medio de transporte público. Y si el medio de transporte público tiene que ir con el 50% de capacidad, ¿cómo van a ir a asistir a sus clases? Esos son problemas que tienen que resolverse los expertos en eso. Yo no soy experto, pero los niños que están actualmente
en clases vía internet tienen problemas de sueño, tienen problemas de ansiedad, tienen problemas de alimentación y lo peor, de desobediencia a sus padres, porque ya no pasan lo que recomendamos a los niños adolescentes, 2 horas de internet, a los escolares 1 hora de internet y menores de 6 años media hora de internet. Ahora ya tienen más y los padres tienen dificultad para que esos niños dejen de estar pegados al internet. Ese es uno de los peligros del trabajo no presencial. Finalmente, los que tienen que reintegrarse a clases después de 1 año de no estar, van a tener problemas de adaptabilidad. ¿Cómo vamos a lograr que eso vaya disminuyendo? Que en nuestras aulas no les enseñen a recitar, no les enseñen a sumar, restar, dividir, les enseñen consejos como acaba de decir el doctor Gabriel, normas de bioseguridad, normas de higiene, normas de moral, normas de respeto a la autoridad, normas de cómo pueden regresar a clases, en vez de estar gastando cosas que los alumnos no están aprendiendo, porque los papás al principio estuvieron con eso, ahora que ya se reintegraron a los trabajos ya no están, entonces están solos. Entonces, ¿cómo logran eso? Con el maestro que está conectado con 30 alumnos ahí, que uno grita, que otro grita, difícil ha de ser su labor. Así que hay varios parámetros que uno tiene que analizar para volver a clase. No solo por un mandato se debe volver a clase, porque también ese número de niños que regresan probablemente no van a tener vacuna sino hasta el 2022. Y eso lo digo tomando datos de otros países, probablemente en nuestro país sea mucho más tarde. La pandemia obligó a los padres a tener a sus niños prácticamente todo el tiempo. Así. Y esto ha causado, como usted muy bien menciona, ciertas dificultades. Y esas dificultades han ido enseñando maneras de comportamiento y poco a poco se van adaptando a la nueva situación. Sin embargo, yo creo que debería estudiarse y proponerse alguna forma para que los niños regresen a clases, que sus padres también se reintegren a sus trabajos, toda vez que esto es una forma de interrelación con las personas y esto sin duda ayuda a los adultos y a los niños a mantener el buen ánimo y la buena predisposición para hacer su trabajo y cumplir con sus obligaciones. En Austria han probado que los niños van la mitad a clases presenciales pasando un día. La otra mitad van los días que no van los anteriores. Y así pues disminuyen el número de estudiantes en la escuela, disminuyen el número de profesores y tienen una actividad que es relativamente constante y que no me cabe la menor duda, está ayudando a que la adaptación a la nueva realidad sea algo más fácil de conseguir. Creo que sí es bueno comentar sobre eso porque hay varios proyectos, pues yo no sé cuál es el que van a manejar aquí. Por ejemplo, los israelitas, desde que empezó la reinserción del equipo laboral, dijo, vamos a tenerles 7 días trabajando y 7 descansando, supuestamente descansando. Entonces, ¿para qué? Para que si en los 7 días desarrollan algún síntoma, ya no retornan al trabajo. Entonces, eso demuestra que hay varias formas de solucionar el problema y se pueden mezclar esas dos cosas, pero usted sabe que hay mucha indisciplina. Entonces no me dijeron, vengo, etcétera, etcétera. Entonces sí es difícil manejar esas situaciones. Claro que es complicado y si no hay la debida colaboración es más complicado todavía. Si reclamamos por todo, si protestamos por todo, si no asumimos los deberes que debemos presentar ante la sociedad, en realidad los problemas son más complejos.
Nuevamente, Rodrigo, el tiempo nos ha sorprendido. Esto de conversar sobre un tema que está de moda, pero que además es interesante, que además es importante, nos va a obligar a tener una nueva conversación la próxima semana. Yo creo que vamos a anunciar que trataremos algo sobre las vacunaciones. Tendremos unos días más para recoger las experiencias de lo que está pasando en los países que han iniciado ya la vacunación. Empezaron en Inglaterra, Estados Unidos está esperando y en las próximas horas seguramente empezará a hacer una actividad masiva. Se recogerán las experiencias y sabremos qué es lo que podemos y debemos recomendar en un futuro. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.